Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos a los de Italia y estamos en el Perec 11 y Pasú 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel adormecimiento parcial para que haya entrado la plenitud, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al mensaje que proclamamos, nos hace la vida imposible por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Es interesante porque Rab Shaul dice: Dios es fiel. Dios ha prometido y tiene un pacto con los padres Abraham, Isaac, Jacob, y ese pacto se mantiene vivo, ese pacto está activo, y consecuentemente esto lo debemos entender muy bien. Por otro lado, dice que él sufre situaciones pues tremendas en su vida por causa precisamente de anunciar esta bendición tan grande que Dios mandaría al libertador para que perdonara los pecados del pueblo y desde luego del mundo. Y consecuentemente esto de alguna manera trae una situación muy áspera en la relación en que tenía, y especialmente Rab Shaul, al anunciar de Mashiach Yeshua, y nuestro pueblo al no querer, muchos de ellos no querer aceptar, muchos de ellos también aceptaron, pero muchos de ellos no lo quisieron y lo persiguieron y le buscaron la vida, como decimos coloquialmente, y no le permitieron la libertad, y a donde iba y proclamaba la verdad de Yeshua y la gente entendía esto, llegaban atrás de él otros y proclamaban todo lo contrario, y esto era una cosa de gran sufrimiento para Rab Shaul. Rab Shaul fue un hombre que sufrió el menosprecio de los judíos que no creyeron en Yeshua, pero también que sufrió golpes y grandes agresiones en su cuerpo, de tal manera que narra precisamente en su testimonio que de un hombre que falleció y que llegó al tercer cielo. Bueno, si fue en el cuerpo yo no sé, etcétera, etcétera, aludiendo al hecho de que esto lo que había pasado, y da a entender, aunque no lo dice con claridad que era él, era una manera muy especial de escribir, pero se entiende que era muy posible que estaba hablando de sí mismo. Entonces estamos hablando de situaciones de alto nivel de agresión hacia él, no solamente con palabras, pero con acciones, y gente que hasta le quería quitar la vida. Incluso cuando nosotros leemos Geburot, Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de la persecución tan terrible que tenía, de tal manera que lo llevó a Roma y allí perdería la vida a manos de los romanos. Y esto precisamente es una situación muy tremenda, y nos narra precisamente que eso es lo que estaba en juego, y que al final del día él nunca rehusó el seguir adelante con el servicio. A veces en el servicio al Eterno hay sufrimiento, mis amados. No crean que todo es hojuelas con miel. No, hay sufrimiento porque se encuentra uno con circunstancias, con situaciones
que pareciera que nos quieren sacar del camino porque nos quieren descalificar o porque nos quieren anular, y eso es una realidad, o sea que es una batalla. Y fue en el caso de, por ejemplo, Rab Shaul. A Rab Shaul lo querían acomodar el lugar, desbancar, quitar, y si era posible matarlo, asesinarlo. Lo mismo sucedió, ya no digamos con otra persona, sino con el mismo Ribi, que sabemos que precisamente que fue el decreto de Dios que él muriera definitivamente, pero quienes ejecutaron la acción y cómo la ejecutaron, ciertamente se les va a demandar de parte del cielo. Entonces estamos hablando de situaciones que tienen mucho que ver con el hecho de que dentro del servicio al Eterno hay sufrimiento. A veces se ve que nada más jijiji, jojojo, pero como dicen, hay un dicho coloquial que dice: solamente la cuchara sabe el fondo de la cazuela, haciendo entender que solamente hay quien conoce y entiende, que uno solamente conoce y entiende lo que hay en el corazón de cada uno y nada más. Y por lo tanto muchas veces hay quebranto, hay sufrimiento, hay tristezas, también los hay, pero como siervos de Hashem nos tenemos que reponer, como siervos de Hashem tenemos que elevarnos de esa condición, porque no podemos apagar el Ruach HaKodesh, y eso es algo muy importante. Y yo no sé cómo le hacía Rab Shaul en las condiciones que vivió terribles, cómo mantenía o cómo mantuvo esa actitud propositiva, cómo se puso o pudo sobreponerse ante todas las situaciones que le vinieron encima. Pues dice: pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces está diciendo, bueno, unos desobedecieron, ahora ustedes que habían desobedecido, ahora ustedes observan la obediencia. No cabe duda que para que entre uno tiene que salir otro. Y en este sentido así es. Y hay una ley aquí muy interesante que nos hace mirar Rab Shaul, y es la medida por medida. Es decir, en uno de los aspectos de Midad Keneged Midad se muestra precisamente que no solamente es lo que sucede, lo que pasa, sino que muchas veces cuando hay algo negativo procura algo positivo, y a veces nosotros no nos gustan las cosas positivas, de las cosas negativas en nuestra vida. ¿A quién le va a gustar el sufrimiento? Y en el caso de Rab Shaul, entendemos que nos está diciendo, bueno, ha habido sufrimiento, pero valió la pena. Ha habido sufrimiento porque ahora ustedes están en una actitud de obediencia al Eterno. Pero también recordemos que la desobediencia de Israel, la desobediencia del pueblo judío, trajo como consecuencia la obediencia de los gentiles, que estaban sin obediencia, que estaban en rebelión y rebeldía. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, cuando estaban en desobediencia, es decir, a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Es decir, por la desobediencia de unos se alcanzó a los que estaban en desobediencia para atraerlos a la obediencia. Y por esta misma razón, la ley trae como consecuencia y va a expresar como consecuencia que también sean restaurados y bendecido el pueblo de Israel, porque así como procuró esta condición, así también la condición de bien que hizo, aún en su mal, hace así como trabalenguas, pero en su mal hizo bien a los gentiles. Y ahora los gentiles, por lo que recibieron, harán también que el pueblo de Israel reciba del Eterno la misericordia para todos aquellos que se arrepienten, porque Dios sujetó a todos en
desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, ¿quiénes son todos? Judíos y no judíos, judíos y gentiles. Entonces, todos hemos pasado por la desobediencia para que Dios tuviera misericordia de todos nosotros. Y eso es algo precioso de parte del Eterno, porque el Eterno nos muestra a través de esto que Él no tenía preferencias ni tuvo preferencias. Incluso Israel, que es el pueblo amado de Hashem, ocupó un lugar muy especial, pero aún así siempre miró que a través de Israel se alcanzara a todo el mundo. Como sucede en Israel, que no todos serán partícipes o son partícipes del pacto, así también y de la promesa, así también los gentiles, aun cuando se les dibuje con bolitas y palitos, hay gente que no lo va a alcanzar, no porque lo diga yo, sino porque así ha sido y sigue siendo. Oh profundidad de las riquezas, sabiduría y conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede comprender la grandeza de Dios? Su justicia y su misericordia que van juntas y que actúan juntas, y que dentro de lo poquito que el hombre puede entender y se le manifiesta o se le revela de parte de Dios, nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Y solamente como Rab Shaul hacía, da una doxología, una declaración de alabanza y de bendición al Eterno, porque añade, porque ¿quién entendió la mente de Adonai? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero y le será recompensado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. En otras palabras, de él y por él y para él son todas las cosas, ciertamente, porque él es la causa de todas las cosas. No hay otra existencia, no hay otra sabiduría, sino solamente la sabiduría de Dios. Y por ello, mis amados, tenemos que estar con una expectativa grande. Hemos recibido la misericordia de Dios porque no la merecíamos, ni siquiera el pueblo judío lo merecía, pero Él, por su misericordia y para llamarnos a misericordia, ha puesto a un lado a nuestro pueblo para que los gentiles puedan entrar en estos tiempos. Y cuando se termine el tiempo de los gentiles, entonces comenzará la restauración de nuestro pueblo de una manera extremadamente grande. Que el Eterno te ayude a meditar y a reflexionar en el gran privilegio que tenemos hoy de poder reconocer que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entender que el Eterno se mueve con su misericordia, pero también con su justicia, y que Él está operando a través de sus leyes para que las personas, los hombres, tanto judíos como no judíos, puedan restaurar su vida y puedan vivir vidas con libertad al servicio de Él. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.